Y continuamos en este último ratito aquí en La Alpispa, y es que les contamos, porque ahora a partir de agosto todos los lunes en estos últimos 20 minutitos vamos a estrenar una sección y vamos a hablar con personas curiosas, y pues hoy ha tenido la fortuna o no, no sé, ahora le preguntaremos, de estrenar esta sección el propietario y fundador de Barriguita Cheesecake, Raiko Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Andrea. Un placer, por supuesto, estrenarla y bueno, estar en lo que fue mi profesión, pues tantísimos años, desde que tenía 17 años, pues dentro de los medios, del mundo de la radio y siempre estar en un micrófono y encima estrenar sesión, pues ¿qué más puedo pedir? Claro, porque Raiko, ya que lo estás diciendo, antes de empezar a hablar de las cheesecake, que es a lo que hemos venido hoy a hablar, tú antes, y así nos ponemos en contexto, no tenías nada que ver con este mundo, tú te dedicabas a otra cosa. Efectivamente, bueno, estudié una cosa, pero siempre mi sueño cuando escuchaba a los grandes periodistas pues narrando aquellos partidos del Tenerife, en mi casa pues siempre quise estar al frente de un micrófono y bueno, me empeñé para ello, estudié para ello y tuve la fortuna pues de dedicarme al mundo de los medios de comunicación, presentar eventos, etcétera, etcétera. Pero bueno, circunstancias de la vida, pues salté a otro mundo que nada tiene que ver. Aquellas cosas de la pandemia, del confinamiento, pues me hizo pues trabajar por un sueño y ese sueño pues se ha hecho realidad y a día de hoy pues bueno, es una realidad patente, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? Pasar de estar en los medios trabajando a estar hablando en los medios de algo que has creado. Y justo nos dices algo que muchas veces se repite cada vez que hablamos con diferentes personas que emprenden, que crean algo, del COVID, ¿no? De la pandemia. Parece que todos en la pandemia empezamos a cocinar. Algunos se notaba mejor que a otros. Yo era del otro lado, tengo que decirlo. Creo que lo saben todos nuestros oyentes. Pero claro, en tu caso, empiezas y lo mantienes hasta el día de hoy, en pleno 2026. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Por qué empezaste? No sé si ya antes habías probado a hacer una cheesecake o cómo se fue dando. No había probado, pero sí hacerla, pero sí es verdad de que era y es mi postre predilecto, es decir, por donde quiera que iba, pues siempre iba, pues era mi postre, iba buscando y comiendo y disfrutando de ese postre que bueno, que después de la pandemia pues se puso mucho más de moda, ¿no? Compartíamos además conversaciones en Instagram en aquel entonces, porque poco había que hacer sino estar en casa y sobre todo pues estar al frente bueno, al frente estar pues comunicación y viendo todo lo que sucedía y mucha gente comenzó con la pandemia en ese entonces. Es verdad que siempre me ha gustado el tema de la cocina, pero en forma de hobby, porque es algo que me desestresa, ¿no? Yo cuando a lo mejor llegaba a casa del trabajo, pues me ponía o me gustaba, o en fin de semana, pues me pongo al frente de la cocina, pero porque es algo que me gusta, ¿no? De hacer disfrutar a los demás, de una comida, de una carne, pero sí es verdad de que nunca se me había pasado por la cabeza el emprender en un sector como este, que finalmente pues toca la decisión de decir seguir donde estás o realmente pues apostar a ver lo que puede ser pues un proyecto de vida. ¿Cuándo emprendes ya, no? Porque no es lo mismo empezar en casa y tener la idea, hacerlo realidad. Y sobre todo lo pregunto porque parece que en los últimos años o el último año son muchos los emprendimientos relacionados con cheesecake, ¿no? No sé si es el momento, es el boom, pero bueno, ¿cuándo empezaste tú? Y si cuando empezaste ya habían tantos locales creados específicamente para esto. No, de hecho, el primer propósito que me puse, que nos pusimos en Barguita, era abrir la primera tienda especializada en tartas de queso de Canarias, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Nosotros comenzamos en el 2021, 2 años más tarde, final del 2022, principios del 2023, fue cuando abrimos en el sur de la isla de Tenerife la primera tienda especializada en tartas de queso. Es verdad que en Península sí había muchísimas más tiendas. Comenzó, o bueno, viralizó en redes sociales Mm, la tarta Alex Cordobés, con el sí. cual pues mantenía conversaciones en aquel entonces. Es verdad que aquí en Tenerife se estaban haciendo algunas cositas de tartas de queso, pero como establecimiento de abrir y dedicarse puramente a vender tartas de queso, Barguita Cheesecake fue la primera. De hecho, recuerdo
que mucha gente del sector me llamaban loco, me decía, ¿cómo te vas a dedicar solo a vender tartas de queso? Y bueno, por suerte, y digo por suerte porque siempre toda competencia sana es buena, pues han abierto muchísimos negocios de tartas de queso, no solo en Tenerife, en Gran Canaria hay un auténtico boom por donde quiera que te muevas en cuanto a tartas de queso, en Lanzarote, pero sí es verdad de que nosotros quizás pues sembramos esa semillita. Claro, es que por eso te preguntaba, ¿no? Porque sobre todo, no tanto por quizás 2021, como decía, fuiste el primero en la isla, ya últimamente se dan bastantes, pero volviendo a esos inicios, ¿cuál fue la primera tarta que hiciste? No sé si recuerdas si fue una básica, algún sabor en especial, y para qué la hiciste. Pues comencé a hacer tartas de queso en Canarias llamado la tradicional. Es más, es verdad, se recordarán muchos oyentes, quizás también lo recuerda, que incluso en ese entonces, en la pandemia, salió la famosa tarta de la Pedroche, Sí, exacto. de Cristina Pedroche, ¿no? Entonces, es decir, todo el mundo estábamos como un poco en la misma línea de buscando tartas de queso. Yo hice una tarta tradicional, recuerdo que la hice para el cumpleaños de mi novia, de Anabel, y empecé pues un poco a buscar, a indagar cómo sacar un sabor característico. De hecho, la primera tarta que nosotros sacamos en Barquita Cheesecake se llama o la denomino la primerísima. La primerísima le pongo en un poco de cariño a ella, ¿no? Porque en su familia, al ser la primera nieta, la llamaban la primerísima. O sea, abuela siempre la llamaba la Sí. primerísima y por eso mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué este nombre? Pues bueno, todo viene porque esa primera tarta se hice para ella, luego es verdad que se mejoró y además fue la primera tarta que sacamos a la venta en Barquita Cheesecake y fue la tarta con la que ganamos la mejor tarta de queso de Canarias en 2024 en Pinolere. Y yo, por ejemplo, ahora estoy viendo imágenes en redes sociales, en Barquita Cheesecake, tal cual se les pueden buscar. Y uno siempre tiene el debate, me imagino que esto se los habrán hecho llegar a ustedes, incluso lo habrán planteado, de cuál es el punto perfecto para una tarta de queso, para una cheesecake más o sea, más líquida, menos líquida. ¿Ustedes, por ejemplo, siempre buscan el mismo punto o depende de qué tarta puede ser más o menos líquida, vamos a decirlo así, que se nos entienda? Ujú. A mí no me gusta una tarta líquida de esto de que la partes y, Mm, permíteme la expresión, se desparrama toda, sí, ¿no? Me gusta una tarta que tenga consistencia, me gusta una tarta que sea cremosa, ¿no? Que es decir, tú partas la tarta y mantenga la estructura. Luego también depende mucho del tema de horneada, no es lo mismo hornear una sola tarta en un mm, horno que meter 6, 7 o 8 tartas a la vez, ¿no? Porque al final un horno no hornea, no tiene la misma intensidad en todas las partes. Entonces, bueno, hay alguna que te puede salir quizás un toque más cremosa que otra. Pero para mí la tarta ideal no es una tarta líquida, es una tarta que sea cremosa, que cuando pases la cuchara, pues, y la comas sea estilo seda. de hecho, estaba viendo justo un vídeo de una tarta partida a la mitad, en la que la tienes en destacados, en sabores, y Ujú, justo se ve cómo pasas y lo que dices, ¿no? Se nota que está, que se mueve, pero que ujú. se queda consistente y no se desparrama, que no, que cuando uno va a pasar el trozo a otra persona a otro plato, se queda por medio. Hablando de nombres, Barriquita, ¿por qué? ¿De dónde nace este nombre para este emprendimiento? De mi apellido. Yo soy Raico Vargas y bueno, sabemos que como es aquí en Canarias, aquello del mi niño, a todo le sacamos un diminutivo, pues de ahí viene un poco. En 2006, pues para mí perdí a mi padre, una persona que ha sido referente para mí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues es como también un homenaje, ¿no? A él, a todo lo que le debo, por todo lo que ha construido en mí, o en este caso mi forma de ser. Físicamente me parezco mucho a él. Entonces, bueno, es un poco, viene por ahí el tema de Barquita, de buscarle ese diminutivo, ese cariño, ¿no? Que tanto nos identifican a los canarios con el mi niño, etcétera, etcétera, pues de ahí viene el Barquita. Y entrando ya en el mundo de la cheesecake, quizás tanto en tu trabajo como en el de muchos otros que han ido naciendo, como nos comentabas, ya se deja como de un lado esa tarta de queso con mucho azúcar, ¿no? Que incluso nos empalagaba y ahora entran pues también otros valores como el hecho de que sea algo artesanal y sobre todo en tu caso, Raiko, el hecho de que apuestes por quesos canarios, que en este caso no sé si hay muchas que lo hagan así.
Creo que últimamente se están sumando muchas más empresas a apostar por los quesos canarios. Nosotros, o en este caso, cuando nació Barguita Cheesecake, lo teníamos muy, muy claro, y siempre así lo he llevado a cabo en mi vida. Me gusta tener un rol en la sociedad, ¿no? Cuando comenzó Barguita Cheesecake, pues podríamos hacer una tarta de queso con quesos X, pero no es el caso. Nosotros queríamos tener un rol donde poner en valor los quesos canarios. Las personas que entran a nuestras tiendas cada día lo ponemos en valor, y es que nosotros elaboramos tartas con quesos canarios y creo que tenemos aquí una materia prima espectacular. Nuestro principal proveedor es de Gran Canaria, pero trabajamos con a la gente cuando les decimos que nuestra tarta de queso azul es un queso azul que se elabora en la isla de Tenerife, se asombra y se preguntan, ¿pero en Tenerife hay queso azul de la isla en sí? Y les decimos que sí, o trabajamos pues nos vamos a la isla de Fuerteventura, trabajamos con un queso majorero o con un queso de denominación de origen de la isla de La Palma. Creo que tenemos y que debemos cumplir ese rol de poner en valor en nuestro producto la economía circular, y de ahí parte la filosofía de Barguitas. Nosotros no lo hacemos desde ahora, desde poco para acá, comenzamos con esa idea y nos vamos a mantener con esa idea. De hecho, el próximo nos hemos presentado al concurso de España, a la mejor tarta de queso de Ujú. España, Fromago 2026, que se va a celebrar en Zamora. Hemos entrado en la final, estamos entre los 15 finalistas y nuestra tarta va a llevar, como no puede ser de otra manera, un queso característico de las Islas Canarias. Dentro de las bases nos piden que uno de los requisitos sea una denominación de origen de Zamora, y nosotros hemos apostado también por ponerle un queso que nos identifique a las Islas Canarias, porque así lo creemos, y vamos a seguir con ese convencimiento hasta que, bueno, pues todos nuestros clientes quieran. Y cuando empiezas a elaborar estas cheesecakes con esos quesos canarios, a la hora de producir, claro, es igual de fácil o igual de económico, mejor dicho, el producir con queso local canario o accesible comparado con otros tipos de quesos, otros tipos de materiales. ¿Te refieres con otro tipo de materias primas? Exacto, materias primas que no tienen por qué ser locales de Canarias. Es muy complicado porque, mm, obviamente, incluso trabajando con el mismo proveedor, con el mismo queso durante todo el año, ya para nosotros se nos dificulta porque el queso, la leche no es igual, por ejemplo, en verano, ahora las altas temperaturas que tenemos, o comprar un queso en el mes de diciembre. Se nota la intensidad de los quesos. ¿Verdad? Que tú puedes trabajar con un queso industrial y siempre que la tarta te salga igual, pero en nuestro caso lo más complejo es siempre intentar asimilar el producto que sea de forma igual. Precisamente por eso, porque el pasto en Canarias, a nadie se le escapa el clima o los climas que tenemos, y la leche nunca sale igual. Eso reflejado luego a una tarta, pues hay también que tenemos que tenerlo en cuenta también para intentar equilibrar esa tarta. No solo también, siempre antes mencionabas el tema del dulzor, nosotros nos encanta o nos gusta hacer tartas equilibradas, no nos gusta esas tartas pasadas de dulzor, pero también teniendo en cuenta un poco la idiosincrasia de dónde viene nuestro queso y en qué temporada estamos para trabajar, o de qué manera saber trabajar esos quesos. Y Reiko, perdona, como sabes, ya sabes cómo funcionan los medios, vamos a contar simplemente un pequeño apunte. Desde el 112 nos informan de un pequeño incendio, un conato de incendio en La Orotava, en Barroso, en este caso en una finca, ¿vale? En estos momentos pues están los medios activos y en principio nos comentan que al ser una finca pues no se considera que sea de alto riesgo, pero bueno, estamos pendientes de la información, a partir de la una la actualizamos y como decimos pues los medios ya están trabajando en ello, por si ven por la zona humo, pues bueno, se debe a esto, en una finca en el que hay un pequeño incendio en el que ya se está trabajando. Y Raiko, hablando de los sabores, justo nos decías, ¿no? De ese dulzor que ustedes intentan jugar para que al final, por ejemplo, hablando con los compañeros, siempre los comentamos, ¿no? Pues mira, unas cheesecakes que la hacen con queso de aquí de Canarias y nos preguntaban, por ejemplo, ese queso azul, esos quesos quizás que son más fuertes, que la gente que los come lo hace porque le gusta, ¿realmente esa cheesecake sabe tan fuerte
como el propio queso, o ustedes juegan al final y compensan un poquito de esa manera? Nosotros tenemos un eslogan que cuando entras a nuestras tiendas lo ves, sobre todo en nuestra primera tienda en San Isidro, es la tarta de queso que sabe a queso. Para mí, mi forma de entender una tarta de queso es que te sepa queso, pero también tiene que tener un equilibrio, ¿no? Es decir, que tenga ese aporte que cuando tú la comas te estés dando cuenta de que sea una tarta de queso. Luego, pues una tarta tradicional te debería saber, depende de qué queso utilices, te debería saber menos a una tarta de queso ahumado, que nosotros en este caso la tenemos. ¿Qué pasa con el queso ahumado? Que siempre va a tener más intensidad. O el queso azul, hay mucha gente que lo asocia con el Roquefort. Estamos hablando de un queso pues Sí. bastante potente. Obviamente yo digo, como siempre decimos, que el que se pide una tarta de queso de queso azul es para los más rockeros, ¿no? Es aquella gente que disfrute con ese sabor tan característico del queso azul, y en este caso nuestro queso es un queso azul de cabra, ¿no? Con unas características y unas notas muy consideradas, y eso en boca, pues el que le guste esa intensidad lo va a disfrutar muchísimo. Bueno, en tal caso, quien consuma esta cheesecake sabe lo que busca, o sea que será porque le gusta. Raiko, antes de irnos brevemente, en 2021 abrías tu primer local, pero ahora tienes más de uno. ¿Dónde los podemos encontrar? Abrimos la primera tienda y el obrador lo tenemos en San Isidro, luego la segunda tienda la abrimos en la calle Herradores en San Cristóbal de la Laguna, y hace unas semanitas abrimos nuestra tercera tienda en el núcleo del Médano. En el Médano comenzamos y hemos querido cerrar un poco el ciclo y nos hemos ido a abrir pues esa tercera tienda en ese núcleo costero de Granadilla Abona. Y ahora nos vamos con un tema que nos has propuesto. Pues sí, es un tema que me recuerda a mi padre, y que a partir de ahí, pues, todo pasa para algo, ¿no? Obviamente sigo extrañándolo muchísimo, pero creo que todo pasa para algo. Es verdad que tardas mucho tiempo en darte cuenta del porqué de las cosas y el qué sería si él estuviera en vida o no, así que creo que me puedo quedar con esta banda, que aparte su director es muy buen amigo mío, Porfi Baloa, y recuerdos, porque creo que siempre está en nuestros recuerdos. Pues Raiko Vargas, propietario y fundador de Barquita Cheesecake, muchas gracias también pues, por esta despedida en el día de hoy. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes de Canarias Radio. Y nos vamos ya y en un minutito les dejamos con la información, con el Canarias a la 1, y mañana regresamos aquí, como siempre, de 11 a 1. Feliz tarde. Y eternamente te amaré. Para alguien que le hubiese gustado ver mi máscara de sueño hecho realidad. Para ti